Esta receta de galletas con mermelada no puede faltar en tu lista de postres navideños. Bienvenidos a... ¡Ay, mi diadema de reno! Ahora sí, ya estoy navideña. Bienvenidos a Navidad Nivel Delicia, yo me llamo Elena y hoy te enseño el quinto video de la serie Postres Navideños para vender. Bueno, hoy te traigo una receta de galletas que están deliciosas. Las galletas son perfectas, o sea, las puedes hacer durante todo el año, pero en Navidad es algo que no puede faltar y que no falla. Estas son unas galletas de almendra y están rellenas, tienen el centro de mermelada y hoy te voy a enseñar cómo las hago yo con otras dos opciones para rellenarles el centro, que de hecho es la característica de estas galletitas de mermelada, que tienen una figurita en medio. Estas galletas son muy de esta temporada de Navidad, las puedes hacer para regalar, para vender o para disfrutar en familia. De hecho, este es el segundo video de galletas que te comparto durante esta temporada de Navidad. Por aquí te voy a poner la lista de postres navideños. La primera receta de galletas que hice la arrancamos con una receta que está buenísima, que se hace solamente con 3 ingredientes. Te lo dejo aquí y también en la descripción del video. Y ya sin más, ahora sí vamos a empezar con la receta. Aquí en la pantalla te voy a poner los ingredientes que necesitas para hacer estas galletas. Voy a empezar poniendo la mantequilla sin sal aquí en un recipiente. En todas mis recetas siempre uso mantequilla sin sal, pero se me olvida especificarlo. Y siempre que estés leyendo una receta, generalmente la mantequilla es sin sal, a menos que tu receta especifique que es mantequilla con sal. En esta ocasión la mantequilla está a temperatura ambiente, no está a punto pomada, pero sí está suave. Empezamos a batir la mantequilla ligeramente hasta que se vea un poco cremosa. Y ya que la tenemos así ligeramente batida, ahora voy a agregar el azúcar. El azúcar, en esta ocasión estoy usando azúcar refinada, pero si no tienes, no pasa nada. Pones la misma cantidad de azúcar regular en la licuadora, le das 2 pulsitos y ya te va a valer como azúcar refinada. Esto lo hago porque generalmente yo para las galletas me gusta usar azúcar glass. No me gusta usar azúcar regular porque se sienten mucho los granitos en las galletas. Y haciendo esto pues ya se siente una textura mucho más ligera. Y comenzamos a batir a velocidad bajita hasta que veamos que se integra. Cuando ya la tenemos así, paramos de batir y vamos agregando los huevos de uno por uno. Agregamos también la vainilla y seguimos batiendo. Cuando ya tengas así la mezcla, que veas que todo ya se ha integrado, entonces agregas poco a poco la almendra y sigues mezclando. Pon la sal y el polvo para hornear con la harina y mézclalos para que se repartan bien. Ahora empiezas a integrar la mezcla de harina y vas a ir batiendo poco a poco, y cuando ya esté muy pesada la mezcla, entonces dejas de batir y empiezas a hacerlo con la palita. Al final la masa es así un poco sobre una mesa limpia, tiene que verse que se ha compactado la masa, te queda un poquito pegajosa pero no hay una exageración, se tiene que ver así que ya no se te queda toda embarrada en los dedos. La vas a dividir en 2 partes y ahora para extenderla te recomiendo que pongas un pedazo de papel de horno debajo y uno encima, y si no tienes papel de horno también puedes usar para extenderla plástico film de ese que es para la cocina. Extiende la masa de 4 milímetros evitando dejar marcas o surcos. Y estas galletas son de origen austriaco, se llaman galletas Linzer y toman su nombre por la ciudad de Linz. Originalmente se crearon en el siglo XVII y es por una variación de un pastel que se hace en Austria que se llama Linztort, y como ese pastel está hecho a base de almendras y también huevos y mantequilla, pues de ahí hicieron esta variación para las galletas. Dime si ya las conocías o si las habías probado, si conocías el origen, escríbemelo aquí abajo en los comentarios.
Lleva la masa a congelar durante 4 horas. Y ya que tengas la masa así bien fría, ya extendida, ahora tienes que hacer los cortes. Esta está extendida de 4 milímetros porque recuerda que van a ser doble. O sea, las galletas hay que hacer la parte de abajo y la tapa. La característica de estas galletas es que se les ve el relleno y para eso necesitas 2 cortadores. No importa la figura, por ejemplo este, y le vamos a cortar el centro, o este, igual otro cortador más pequeño para el centro. Y voy a empezar haciendo el corte de la galleta base. Intenta hacer el corte de las galletas muy pegadito para aprovechar la mayor cantidad de masa. Y si quieres, aprovecha estos espacios pequeños para hacer galletas más pequeñitas. Con la otra masa que tienes extendida vas a hacer las tapaderas de las galletas, la parte que va encima, y a estas sí tienes que irles cortando el centro con la otra figura que hayas elegido. Pon las galletas separadas sobre una bandeja con papel de horno o un tapete microperforado. Y ya que las tenemos así, hay que hacerles un huequito con una cuchara y esto va a ayudar para que no se desborde el relleno que les vamos a poner. Entre más congelada esté tu masa, va a ser más fácil de manipularla y tienes que hacerlo rápido para que no tome temperatura. Lleva tus galletas a un horno precalentado a 170 grados centígrados o 350 grados Fahrenheit y hornea de 12 a 15 minutos dependiendo del tamaño. Cuando salgan del horno, déjalas enfriar un minuto sobre la charola y en este momento con cuidado también puedes remarcar un poco con una cuchara. Después, pásalas a una rejilla y cuando aún no enfríen completamente, espolvorea las tapas y las galletas pequeñas con azúcar glass. Generalmente estas galletas se rellenan con mermelada o jaleas. Yo te doy estas 3 opciones. Yo tengo dulce de leche, mermelada de fresa y ganache de chocolate. También vas a necesitar azúcar glass para decorar por encima. Cuando hice la receta del pastel de gansito me preguntaron mucho por la mermelada que estoy usando. Usa la que a ti más te guste, pero yo usé esta marca que se llama Strali. A mí me gusta mucho cómo sabe, pero puedes usar la que tú quieras. Ya que tengas tus galletas espolvoreadas, empiezas a rellenar la base de tu galleta. Te recomiendo que lo pongas así en mangas porque es más fácil. Pon una buena cantidad de relleno, solo cuida que no se vaya a salir por las orillas. Yo al inicio les puse muy poca cantidad, pero después empecé a ponerles un poco más. Aparte de la mermelada, estas galletas las puedes rellenar con ganache de chocolate o dulce de leche. Si quieres también puedes usar Nutella. Y esta decoración es opcional, pero a mí me gustó mucho y es un reno de nariz roja como Rodolfo el reno. Hice los cuernos con chocolate fundido, lo dejé enfriar y los ojos y la nariz son de caramelo. Y si tú estás haciendo galletas para vender, aquí te muestro esta presentación, pero hay otros videos en donde te he enseñado diferentes opciones de cómo puedes presentarlas para venta. De hecho, tengo una lista que se llama Gana dinero vendiendo galletas, te la voy a poner abajo en la descripción, hazle clic al título y ahí va a aparecer. Y si viste el primer video de esta serie de postres navideños, también te enseñé una caja de galletas navideñas, pero si no consigues ese tipo de caja, no te preocupes, o sea, tienes diferentes opciones. Este es un empaque
empaque un poco más sencillo, le pones una etiqueta muy bonita, le pones a esta bolsita un lacito así muy navideño, muy chulo, y te van a quedar súper bonitas. Todos los enlaces de esos otros videos te los dejo aquí abajo en la descripción para que no te pierdas. Si haces esta receta o cualquier otra del canal, recuerda que me puedes enviar tu foto por mis redes sociales. Yo me llamo Elena, pero en todas me encuentras como Nivel Delicia, y aquí te voy a compartir algunas fotos que me han enviado recientemente. Y antes de despedirme, no olvides suscribirte y activar 2 veces las notificaciones, porque así te vas a enterar bien rápido cuando publico un video nuevo. Y por cierto, les voy a poner otra vez un spoiler abierto, no nada más para los miembros, aunque claro, los miembros siempre tienen un poquito de ventaja, a veces se los pongo anticipado o se los pongo solo para ellos. Aquí les voy a poner los nombres de los miembros de mi canal. Gracias por todo su apoyo, gracias por compartir mis videos. Yo me llamo Elena y nos vemos hasta el siguiente video. Bye.